Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponer la determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no ecoestacionarios y convectivos aplicados en alimentos. El día de hoy voy a exponer la evaluación parcial del curso de Operaciones Unitarias 2 del curso del profesor Samuel Silva. Mi nombre es Alcántara Sandoval Andrea y voy a comenzar mencionando cuál es el objetivo: es explorar y aplicar los métodos teóricos y experimentales para la determinación de la difusividad estacionaria y no estacionaria en sistemas alimentarios, y asimismo vamos a evaluar la aplicación de los modelos convectivos para describir la transferencia de masa en diferentes alimentos, enfocándose en la estimación cuantitativa de los valores de difusividad y su utilidad en el proceso de alimentos. Y vamos a comenzar como introducción. Vamos a definir, ¿no?, qué es la difusividad, que va a ser, va a medir la velocidad a la cual los solutos como el sal o el azúcar se mueven a través de un medio, ¿no? En este caso vamos a verlo en el caso de un alimento y va a ser clave para entender los procesos de conservación, secado y almacenamiento de alimentos, ya que en estos van a perder o ganar agua. Está descrita por la segunda ley de Fick, que podemos observar la fórmula en la parte número derecha, que se utiliza para modelar la difusión tanto en sistemas estacionarios como no estacionarios. Esta ley va a describir cómo es que la concentración de un soluto cambia con el tiempo dentro de un sistema, ¿no? Asimismo, vamos a definir qué es lo que es un sistema multicomponente. Verdagas lo describe como cuando existen múltiples solutos, que se deben de usar modelos que consideran estas interacciones para poder predecir de manera más precisa cómo es que estos se van a difundir, eh, específicamente los solutos en la matriz alimentaria, ¿no? Y acá vemos la ecuación que va a ser utilizada, que van a ser la segunda ley, que va a ser modificada para incluir estos defectos que van a ser una cantidad de componentes. Bien, ahora vamos a continuar mencionando a la definición de los alimentos de baja y media humedad y cuál es su papel, ¿no?, en la difusividad. Estos van a presentar papeles únicos en la medición de la difusión debido a que la menor actividad de agua, ¿no? En este caso vamos a presentar dos métodos, el cuales son la difusión en placas y el método gravimétrico. ¿Ok? En el difusión en blanca se va a medir cómo se difunden los solutos a través de una matriz alimentaria con baja o media humedad. Se va a colocar un alimento en contacto con un medio rico en soluto y se va a medir la difusión de tiempo. Luego para el método gravimétrico, vamos a ver cómo se mide la pérdida de peso de un alimento en función de cuál transcurre tiempo, lo que va a permitir poder determinar cuál es la cantidad de agua o soluto que se ha movido a través del alimento, ¿no? Y también vamos a ver qué es el sistema estacionario y no estacionario de terrestre, y Rubiolo en el año 2003 abordan la determinación de la difusividad tanto en sistemas estacionarios como en no estacionarios. El primero va a ser aquel en la que la concentración del soluto no cambia con el tiempo, mientras que el no estacionario, las concentraciones, estas sí van a variar a través del tiempo y del espacio. Bien, ahora las metodologías que vamos a ver, entre las que vamos a ver Vargas y otros autores en el año 2005, que es el método de determinación de difusión efectiva y modelo del multicomponente, que precisamente lo habíamos ya descrito anteriormente. Aquí ellos indican, ¿no?, que en estos casos la difusividad no puede tratarse como una constante, ya que se presentan diferentes solutos y pueden influirse entre sí, cambiando así el comportamiento de la difusión. Y en la parte derecha observamos, ¿no?, cuál es la fórmula usada, donde viene a ser el constante de difusividad, y X, Y y Z vienen a ser cuáles son las ubicaciones en el espacio, ¿no? Luego vamos a tener Nielsen y otros autores en el año 1985, donde especifican métodos experimentales en sistemas de baja y media humedad. Aquí estos autores van a explicar cuál es la determinación de los coeficientes de difusión en sistemas alimentarios con baja y media humedad, como es el caso de las frutas secas, ¿no? Aquí la difusión más lenta va a ser debido a la menor cantidad de agua disponible para poder transportar los solutos, ¿no? Como acá se puede mencionar un ejemplo que una investigación anterior, acá las papas escaldadas tenían un contenido de INAH muy bajo, que es el de 0,8 en base seca.
Ahora vamos a continuar con este tercer método, que es el método de ajuste de curvas, que vamos a especificar el método de mínimos cuadrados. Acá en este método se va a utilizar para poder ajustar las soluciones de la ecuación de Fick que observamos en la parte derecha a datos experimentales, minimizando de esta manera la diferencia entre los valores que han sido predichos por el modelo y obtenidos por los autores que se observan a continuación. En la parte de abajo podemos la ecuación modificada, donde el valor de B va a ser 1 para una losa, 2 para un cilindro o 3 para el caso de que este fuera una esfera, ¿no? Y tenemos este cuarto técnica, que es la traza de radioisótopos, descrita por Nessel y otros autores en 1985. En esta técnica se basa en el uso de isótopos radioactivos como marcadores, en donde estos van a seguir el movimiento de solutos específicos dentro de un sistema alimentario, ¿no? Bien, ahora en esta última metodología, que es la modelización en sistemas porosos, el soluto no se difunde únicamente a través de una matriz sólida homogénea, tal como se observa en la figura, ¿no? Sino que también a través de canales de aires vacíos o ya sea el coeficiente de difusión no uniforme y pueda variar dependiendo de la estructura del poro y del tamaño de los vacíos de la humedad. Aquí en la parte de abajo podemos ver que el comportamiento de la difusión en sistemas puede modelarse incluso en una versión modificada de la ecuación de Fick, donde el coeficiente de difusión este se va a ajustar para poder reflejar cuáles son las propiedades porosas del medio, ¿no? En este caso va a ser el alimento, ¿no? Ahora, en las aplicaciones de alimentos, vamos a ver cuál es la influencia de la humedad en la aplicación específicamente en el queso. En quesos podemos ver que la difusión de solutos viene a ser más rápido, ya que el agua se dispone ya que el agua dispone y facilita el movimiento de los mismos. En el caso de baja humedad se crean unas barreras físicas de transporte, ¿no? Según el modelo de Nessel para los alimentos de baja y media difusión, la difusividad se puede representar mediante la siguiente ecuación. Ahora, ¿cuál es la influencia de la temperatura? Aquí estos autores indican que al aplicar los modelos de multicomponentes se va a observar que la difusividad de la sal, en el caso de los quesos, como es en el caso de la salmuera, va a aumentar exponencialmente la temperatura. Aquí la ecuación de Rayleigh puede usarse para modelar la relación entre el coeficiente de difusión y de la temperatura. Ahora vamos a continuar viendo cuál es la influencia de la concentración de los solutos, en este caso la de la sal, donde la sal va a afectar lo que viene a ser la velocidad a la que se va a distribuir el soluto en la matriz porosa del queso, ¿no? Vital indica que a mayores concentraciones de solutos ocurre una mayor difusividad efectiva, ya que el gradiente de concentración se va a reducir. De esta manera va a limitar la difusión de por saturación en sitios de absorción. Ok, ahora en el caso, para este segundo alimento, para el caso de las frutas deshidratadas, a baja humedad se genera una estructura más densa, lo que va a dificultar la movilidad de las moléculas en solutos. Este autor indica que los alimentos con una baja humedad, la tasa de difusión es mucho menor debido a una menor actividad del agua, lo que va a reducir la eficiencia de la deshidratación. ¿Cuál es la influencia de la temperatura en este caso de las frutas deshidratadas? Dicen que mientras que más altas sean las temperaturas, las frutas van a perder más de forma más rápida, ya que el aumento de la presión de vapor va a aumentar la difusividad de agua, ¿no? En este proceso se está representado por el modelo de Fick de la deshidratación. ¿Cuál es la influencia de la concentración de sal? Específicamente en las frutas secas, la concentración de solutos va a influir en la capacidad de poder de la retención de agua. Aquí, según estos autores, un mayor contenido del soluto, en este caso el azúcar, va a reducir la difusibilidad del agua, ya que este soluto va a aumentar la presión osmática y va a restringir el movimiento del agua hacia el exterior durante el proceso de secado. Ahora vamos a mencionar cálculos en el caso para la disertación del durazno. Vamos a suponer que el grosor del durazno es de 4 milímetros, vamos a pasar a metros, el tiempo de secado es de 2,5 horas y vamos a poner que S es de 0, kilómetros metros cúbicos, C sub 0 es igual a 0,8 kilómetros por metros cúbicos y C de la posición X en un determinado tiempo es de 0,5 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Acá observamos la ecuación de Fire, ya adaptada. Esta la vamos a reemplazar con los datos que nosotros hemos obtenido, tal como se observa aquí en la figura.
vamos a reemplazar los datos y finalmente vamos a tener que va a ser el 2 de 2,4 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por segundo. Este coeficiente va a estar entre los valores descritos por Mittal, que se encuentra entre 1,5 por 10 a la menos 2 y 2,5 por 10 a la menos 2. Ya, ahora para el cálculo de la salmuera del queso, vamos a suponer que el grosor del queso va a ser de 1,5 metros, el secado va a ser de aproximadamente 1 hora, lo vamos a pasar a segundos, y los datos de C sub S, de C sub 0 y C en la posición C en un determinado tiempo va de 0,3 kilogramos por metro a la cúbica. En el mismo caso que el caso anterior, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar los datos tal como se observa en la parte de acá. Y finalmente vamos a hallar que esta va a ser de 2,7 por 10 a la menos 2. Para los valores de Mittal también indica que estos valores del queso, de este tipo de alimentos, se encuentran entre los valores de 2 a la menos 10, de 2 por 10 a la menos 2 y 3 por 10 a la menos 2, y justo el valor de 3,7 por 10 a la menos 2 se va a encontrar en el rango de estos valores, lo que indica que se ha realizado un correcto proceso eh, de queso, ¿no? Ahora, para los métodos teóricos, vamos a comparar primero los métodos teóricos y métodos multicomponentes y ecuaciones de difusión. Para el primer método que hemos mencionado, vamos a mencionar algunas ventajas, que va a ser, por ejemplo, la captura de interacciones complejas. Este modelo es útil para alimentos de varios solutos. Vamos a ver una mayor precisión de alimentos heterogéneos, que va a ser adecuada para los alimentos con una composición que no sea homogénea, ¿no? Algunas limitaciones de este tipo de método va a ser la complejidad matemática, es decir, estos van a requerir cálculos más complejos, lo que puede ser más difícil de implementar herramientas sin computadoras muy modernas, ¿no? Luego también vamos a ver la aplicabilidad limitada, ya que no es fácil geometrías simples o en sistemas de un solo soluto. Por otro lado, tenemos los métodos teóricos basados en la ley de Fick, rescatado por el autor que pudimos observar. Entre las ventajas tenemos la simplicidad de los sistemas de monocomponentes en estos alimentos simples como las frutas deshidratadas, donde solo se va a difundir. El modelo de Fick permite una estimación rápida y razonable. También podemos ver una facilidad de aplicación, ya que estas ecuaciones son conocidos y va a facilitar lo que viene a ser la implementación en estudios iniciales y simulaciones computacionales. Entre unas de las limitaciones que tenemos es la composición simplificada, donde los modelos basados en Fick asumen condiciones ideales, como es el caso de suposiciones como homogeneidad en el sistema y la no presencia de interacciones complejas entre los componentes, lo que va a limitar su aplicabilidad en alimentos complejos, ¿no? Luego tenemos la aplicabilidad restringida, que aunque el método ya se mencionó que como una ventaja que es fácil de aplicar, este método puede no ser adecuado para sistemas con varias fases, es decir, para alimentos que tienen, por ejemplo, grasa, agua y solutos o alimentos porosos, ¿no? Es decir, más de una fase, ¿no? Ya sea la grasa y el alimento en su estado natural. Ya, bueno, ahora vamos a continuar con esta segunda este análisis, que es la difusibilidad de sistemas de la humedad de baja e intermedia de Nances y otros autores. Tenemos aquí como ventajas de este método, la precisión en condiciones reales. Aquí estos métodos van a capturar el momento real de la difusibilidad en estos alimentos con los baja unidad, que los hace más precisos que los métodos teóricos. Además, tenemos aplicabilidad en la industria. La medición directa de la difusibilidad es esencial para poder optimizar los procesos industriales como la deshidratación, donde la humedad va a jugar un papel crítico en la calidad del producto. Luego tenemos como limitaciones las dependencias de las condiciones experimentales. Aquí los resultados van a depender de la temperatura, la humedad y la geometría del alimento, lo que puede generar la variabilidad en el análisis, en los resultados y así en consecuencia los análisis de resultados. Ahora, esto también tiene una limitación que viene a ser el alto costo y el tiempo excesivo que toma este proceso. Aquí los costos de pueden ser costosos y toman un tiempo
lo que limita su uso en estudios preliminares o en situaciones que va a necesitar una respuesta inmediata. Luego tenemos factores que afectan la difusividad, ¿no? En este caso observamos en estos dos casos anteriores donde se mencionaron que afectaban la temperatura, la humedad y en este caso se ha mencionado también la estructura interna también juega un papel importante, ¿no? A que en la temperatura se ha mencionado que a mayor temperatura va a aumentar la difusividad debido a que las moléculas adquieren una mayor energía cinética, ¿no? Estas entran en un estado de excitación. Ahora, respecto a la humedad, los alimentos con mayor contenido de agua, como las frutas frescas, muestran una difusividad mayor, ¿no? En alimentos con baja humedad, como es el caso de cereales, la difusividad va a disminuir. Y respecto a la estructura interna, ¿cuál es su efecto? Efecto tiene, ¿no? Aquí, en este caso, en los alimentos ya sean no homogéneos, y, porosos o heterogéneos, como es el caso del queso, los modelos teóricos son menos precisos. Ahora, como conclusión, tenemos que la elección entre ya sea un método teórico y experimental va a depender de, ¿no? El tipo de alimento que queremos tener, del objetivo que queremos lograr y las condiciones de procesamiento. Aquí los métodos teóricos, como es el caso del mencionados por Gerla y Beja, son útiles para alimentos de una estructura simple o una geometría homogénea, una geometría regular, ¿no? Como frutas o vegetales durante la deshidratación. Estas son especialmente adecuadas en las primeras fases de desarrollo del proceso. Ahora, por otro lado, los métodos ya experimentales descritos por Nessel son preferibles para alimentos un poquito más complejos, ¿no? Es decir, que en este caso, su estructura sea un poco más compleja y la geometría no sea muy regular. En este caso, con una estructura porosa o varios solutos, y estos son esenciales para la optimización de procesos industriales, como es el caso de la salmuera, como en el caso ya se menciona en el caso del queso, o la deshidratación, ya sea de cualquier tipo de alimento, como la cebolla o el ejemplo que tuvimos, la situación del durazno, ¿no? En alimentos con baja humedad. Finalmente tenemos la bibliografía y con esto hemos concluido nuestro tema de exposición. Gracias.